¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este curso de derechos de autor en literatura. Y bueno, aquí estoy repitiendo un poquito la presentación solo para recalcar, para repetir que se trata de literatura. Si bien hay algunas diferencias con algunos otros áreas del conocimiento y no solo del arte, es decir, como la música, como la propia, pues ensayos que se hacen desde ciencias sociales, si de repente hay algunas cuestiones parecidas, nos vamos a enfocar, sin embargo, únicamente en literatura. Y bueno, pues algunas de las cuestiones muy puntuales que vamos a estar revisando es lo que no se puede hacer. Al final de este webinar, por cierto, me gustaría invitarte a un curso también bastante breve en el que vamos a estar desarrollando y ampliando las propuestas que ahorita vamos a comentar de manera breve. Bueno, mi nombre es Jorge Sánchez, como ya sabes. Y bueno, pues vamos a empezar con este webinar. Acá tengo una lista, como puedes ver, de distintos ejemplos de cosas que, insisto, que no se pueden hacer. Bueno, no es que no se puedan, sino que no se deberían porque uno se puede meter en problemas legales, aunque, bueno, es básicamente eso. Uno se podría meter en problemas legales y pues es realmente como lo que no queremos. En fin, aquí tenemos esas instrucciones de uso, cómo funciona esto, de lo que no se debe de hacer. Bueno, colocar un poema completo, colocar una canción completa. Ahorita me voy a detener en cada uno de estos puntos. Utilizar el nombre de un personaje, masculino, femenino, cosa, y desarrollarlo en tu obra. Utilizar constantemente la marca de una empresa. Aquí tenemos el tema de la fanfiction. Y dentro de algunos otros ejemplos, comercializar las ideas anteriores y presentarlas como tuyas. Aquí son dos cosas, pero ahorita las comentamos. Bueno, registrar una marca, personaje o distintos elementos. Probablemente se pueda, pero igualmente te puedes meter en problemas. Y al final tenemos el ejemplo del indautor. Insisto, vamos ahora sí a comentar cada una de ellas. En el elemento de colocar un poema completo, no es que no se pueda, insisto, pero aquí nos estaremos metiendo ya en temas como lo estoy marcando en la franja de la parte baja de la diapositiva. No es que no se pueda, ¿no? O sea, preferentemente vamos a tener debemos tener conocimiento que pasados 100 años de la muerte del autor, ya las obras se pueden utilizar de manera libre, ¿no? Pero si no ese es el caso, aunque insisto, esto lo vamos a ver más en el curso al que me gustaría invitarte, si no es este el caso, mejor no poner los poemas completos. De repente uno le puede pensar así como de, oye, a lo mejor el poema no es tan amplio, tiene 2, 3 parrafitos, como vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero de preferencia no lo hagan, o sea, no coloquen poemas completos, salvo que se trate de poemas como de una sola línea, cuestiones así, ¿eh? Bueno, colocar una canción completa igualmente, dado que se da más que de repente en la música pueda generar como incluso más dinero que en la literatura, la cuestión se pone más delicada. Insisto, aunque este es un webinar especialmente para creación literaria, cuento, ensayo, novela, etcétera, cuando se trata de una canción, insisto, como de repente si es o puede ser, no digo que en general, pero puede ser que se esté moviendo más dinero alrededor como de estos temas, también puede ser como bastante delicado, ¿no? Habría que poner un fragmento, pero insisto, hay más, es mucho más complejo el tema, ¿no? Bueno, utilizar el nombre de un personaje, masculino, femenino o cosa, y desarrollarlo en tu obra. Es decir, como yo no puedo utilizar a Harry Potter dentro de mi novela o de mi cuento y hacer así como, independientemente de si uno lo hace como a propósito, ¿no? O sea, no se puede, insisto. Insisto, más que no se pueda, como que no se debe o no debería uno andar haciendo estas cosas. Lo que sí se puede es mencionarlo incidentalmente, quizás como ejemplo, como un personaje ficticio que aparece en una sola ocasión y se va, pero es decir, utilizarlo como un elemento, como tenemos marcado acá, constante o ya que forma parte de la trama, no, tampoco se podría. Bueno, salvo en el fanfiction que ahorita lo vamos a ver. El otro, utilizar constantemente la marca de una empresa, comida, ropa, autos y utilizarla como tuya o decir que tú la inventaste. En efecto, decir que tú inventaste, por ejemplo, el tema no sé, que tú hayas inventado la Coca-Cola, que tú inventaste los coches Ford, o sea, eso no se puede. Y esto en cuanto a cuestiones de marca que ya les digo, puede resultar como delicado porque especialmente como en estas industrias se puede estar moviendo o generalmente ahora sí se mueve dinero y que de repente tú lo estés mencionando
de manera así como libre no se puede, salvo que cuentes con un permiso escrito o algún acuerdo con la empresa o el dueño de la marca para que puedas mencionar esto, insisto, de manera libre. Por ahí, para el curso, yo tengo preparado el ejemplo de lo que el viento se llevó, bueno, o específicamente con la segunda parte de esta historia que se llama Scarlett, a donde las partes, para decirlo legalmente, es decir, como las personas que tienen los derechos de lo que el viento se llevó, llegaron al acuerdo con una escritora para utilizar los personajes y continuar con esa trama. Insisto, ese es un caso muy específico, pero de no ser algo así, realmente uno no podría o no debería, ¿no? Insisto, bueno, he mencionado el caso de las marcas, ya con este último ejemplo de Scarlett, te digo que así se llama la novela a continuación de lo que el viento se llevó, es otro ejemplo, pero insisto, salvo que se tenga este permiso o acuerdo con las empresas o los dueños del copyright de las novelas o los textos, no podría ser así. Bueno, tenemos el elemento del fanfiction, que como sabemos es un texto, te iba a decir alegórico, pero no es alegórico, es como referente a personajes, historias, ambientes y demás que ya existen, que están registrados y que sí se puede hacer, pero el problema con el fanfiction, o sea, sí le puedes poner tu nombre, pero lo que no se puede hacer es comercializar, es decir, que lo subas a Amazon, que lo publiques en alguna editorial o cualquier otra plataforma física, digital o de cualquier otro tipo que tenga fines lucrativos, es decir, que quieras ganar dinero con ello. E insisto, esto es sobre todo por el tema comercial, que uno se puede meter en problemas. Bueno, en los otros, comercializar las ideas anteriores y presentarlas como tuyas va por lo mismo. Ahorita ya mencionamos algunos ejemplos específicos, pero lo mismo, ¿no? O sea, independientemente de que si se registren o no y que también ahí hay un detalle que ahorita vemos, o sea, idealmente no se puede como comercializar, ¿no? Como ideas, personajes, escenarios y demás que ya estén registrados, pero incluso aunque no estén registrados y por ejemplo si te están pasando el borrador de una novela, de un cuento, etcétera, y vas tú y empiezas como a, pues si te lo robas como no se puede, ¿no? Y dejemos de lado tantito la parte legal, insisto que además la persona tendría manera de comprobarlo, porque si uno tiene su documento completo ahí está como pues la prueba, ¿no? De que la persona como posee los derechos morales, que eso ahorita también lo vamos a ir viendo, realmente pues sería como una cosa incluso como de ética o de moral personal, ¿no? Insisto, el hecho de que algo no esté registrado y uno lo tome, independientemente de lo legal, es algo que creo que no se debería de hacer. Bueno, ¿qué más tenemos? Registrar una marca, personaje de otra persona, empresa o institución. Bueno, aquí tenemos dos cuestiones, ¿no? Primero, el tema de lo propiamente literario, que como dijimos, o sea, puede pasar. Yo ahorita no sé exactamente cómo revisen en Indautor, que es la institución que aquí en México se encarga de los registros de obras artísticas y todo esto. No sé cómo ande, o sea, porque realmente no creo que se pongan a leer como toda la novela, pero, o sea, podría pasar, o sea, que tú incluyas personajes de otro autor o autora dentro de tu novela y quede registrado, pero insisto, a veces esto pasa incluso por cuestiones más como de ética personal que no habría que hacer, ¿no? Bueno, igualmente pasaría con una marca, ¿no? O sea, si tú incluyes como una marca dentro de tu historia y le estás como manejando, manipulando para que sea un personaje central o importante dentro de la trama, esto también, insisto, si alguien lo ve, si se dan cuenta, o sea, no te van a dejar. Pero incluso, repito, si no se dieran cuenta, pasa por una cuestión personal que, insisto, más allá de lo legal, creo que no tendremos que hacer. Incluso, fíjate, si es como de manera inocente o por desconocimiento, también es una cosa que tenemos que evitar. Bueno, finalmente tenemos Indautor aquí en el caso de los otros, que como les comentaba, es la institución aquí en México que se encarga de registrar todas las obras artísticas, ¿no? O sea, no solo literarias, sino también musicales, audiovisuales, etcétera. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como les estaba comentando, bueno, acá en la diapositiva pasada tenemos todas las cosas que no se deben de hacer o no se podrían hacer, pero ¿qué pasa si de repente por la cuestión que tú me digas, ya desarrollé un mundo en el que
ponemos el ejemplo de Harry Potter, ¿no? Pero no sé, coloqué además al príncipe de Persia, coloqué a Batman y a Superman en una sola historia, ¿no? Y es decir, con esto me refiero a que no solo son personajes incidentales, ¿no? O que sí, quizás son incidentales, pero además uno de ellos es el principal. En ese caso estaríamos hablando de una fanfiction que se refiere a una historia, insisto, con personajes, escenarios, marcas y demás elementos que ya están registrados, es decir, que ya pertenecen a otros autores, y en ese caso pues lo podrías publicar tal cual, o sea, sí le puedes poner tu nombre, pero no necesariamente tienes que aclarar que es una fanfiction, pero insisto, el punto central de esto sería que no podrías comercializarlo. Como te decía, no Amazon, no editoriales, hay cosas que se podrían hacer, ¿no? Insisto, que yo sé que son cosas que pasan ahí como, de repente le vendo esta historia como entre mis conocidos o a nivel local, e insisto, son cosas que se pueden hacer, pero insisto, más allá de lo legal, creo que no tendría como mucho caso, ¿no? Bueno, y la segunda de las opciones que te estoy manejando acá es escríbelo, corrígelo después. ¿Qué pasa si el mundo que desarrollo dentro de mi cuento, novela, obra de teatro, porque insisto, estamos en creación literaria, si tiene por ahí uno o dos personajes, ¿no? O que si bien no son los personajes, son muy parecidos o coinciden exactamente con el nombre de algún personaje ya registrado, pues escríbelo, ¿no? O sea, porque realmente también esto es una cuestión más como de práctica y de experiencia, ¿no? Como tú sabrás, ¿no? Si de repente tienes la idea ahí caliente y dejas que se enfríe, se va, no la recuperas y vamos a pensar que en ese momento tú dices, oye, sí, pues le voy a poner Harry Potter a mi personaje o al personaje secundario, hazlo así, o sea, no hay ningún problema porque pues lo estás manejando de manera interna, de manera privada, pero al momento ya de presentarlo, incluso por ejemplo un taller literario, a dárselo a leer a otra persona, ya no digamos mandarlo a una editorial o a un concurso, o sea, sí habría que corregirlo. Insisto, esto dentro del proceso de creación es totalmente válido por la razón que sea, pero ya cuando haya, ya no digamos una tercera persona, sino una segunda persona, ¿no? A quien le vayas a dar este manuscrito, este manuscrito hipotético, a quien se lo vayas a mostrar, corrígelo, ¿no? Porque de hecho, digo, no es el tema central, pero recuerda que cuando terminamos un texto y se lo vamos a dar a revisar a alguien más, de hecho tendría que pasar un primer filtro que somos nosotros mismos. Bueno, como te podrás dar cuenta, he hablado pues como de cuestiones ahí legales, que insisto, los vamos a estar viendo más en el curso ya propiamente, cómo se desarrollan, te voy a agregar algunas cuestiones legales. Ahorita vamos a tomar un poco el tema de los derechos morales y patrimoniales, pero ya dentro del curso te voy a agregar por ahí incluso el artículo de la Constitución mexicana, y esto, insisto, si no estás en México y lo llegas a ver, seguramente también aplicaría para tu país. Pero bueno, esto te lo cuento porque te digo, si bien ahorita estamos viendo esas cuestiones legales de lo que no se puede, ciertamente también tendríamos que incluir algunos temas como de sensatez, ¿no? Y en ese sentido, básicamente, emplear o citar un fragmento importante de la obra de otro autor o autora y presentarla como tuya. Eso es lo que no se puede. Y bueno, cuando estoy hablando acá de un fragmento importante, no me refiero como a un tema estético, porque insisto, el tema de derechos de autor no se trata de estética, de belleza, sino de cuestiones ya como muy palpables, muy físicas, ¿no? Es decir, como si tú de repente colocas 10 poemas de un libro dentro de tu obra, aunque los estés citando, o sea, como sí puede pasar algo, ¿no? Incluso hasta con un solo poema que coloques de manera completa. Mira, o sea, sí se puede, y ahorita lo vamos a ver con uno de los ejemplos que te tengo preparados, o sea, sí se podría, pero básicamente, insisto, la idea de utilizar los recursos, como te decía, los nombres, personajes, marcas y demás de otras personas son un recurso de apoyo, o sea, no son como agentes libres que se pueden utilizar como de manera así como así. E insisto, además de las leyes que están ahí marcando lo que debemos de hacer, hay otras cuestiones como muy humanas. Insisto que si tú también las llegas a respetar, seguramente o tienes menos probabilidades de que te metes como en algún problema legal, ¿no? Que insisto, también de repente si fíjate, yo el límite que me estuve planteando precisamente para este curso es, por ejemplo, un poema completo. ¿Se puede colocar o no un poema completo? Insisto, dependiendo de la extensión, o sea, sí se podría,
pero mi recomendación es mejor no le busques, no te metas en problemas y no coloques los poemas completos, como te estoy marcando acá ya desde el inicio, ¿bien? Bueno, vamos a regresarnos aquí a esta diapositiva, insisto, para cerrar. Además de las leyes, hay cuestiones como muy humanas, intuitivas e incluso emocionales que a veces nos marcan como que, oye, yo siento que esto como que me estoy pasando o siento que no. Es decir, tendríamos que estar pensando en dos vías, digamos, insisto, una muy lógica, muy masculina, que es de a mí las reglas, los derechos de autor me están marcando que no puedo utilizar esto, y si además mi intuición y mi emoción me está marcando que puede ser un problema, hazle caso a las dos, o sea, porque las dos sirven, pero insisto, especialmente aquí la que va a funcionar es la masculina, lo que está escrito dentro de la ley. Ahora sí vamos a manejar estos dos ejemplos que tenía preparados para este webinar, para esta conferencia, y el primero de ellos se refiere a un poema de José Emilio Pacheco. Fíjate, aquí ya no lo cité dentro de la diapositiva, pero sí pertenece a él. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a pensar que yo estoy escribiendo un libro de ensayos o un único ensayo que pretendo comercializar, insisto, esto es lo importante, que pretendo comercializar, porque insisto, si se queda como para un trabajo de escuela o algo así, no pasa absolutamente nada, pero aún así, de preferencia no hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si estoy escribiendo un cuento, ensayo o texto de creación literaria a donde me ha llamado la atención un poema y resulta importante para el desarrollo de mi texto, de mi propuesta? Como te decía, preferentemente no colocar los poemas completos, se puede colocar un fragmento, como estamos viendo acá. Mirada al tigre, su altiva pose de vanidad satisfecha, dormido en sus laureles, gato persa de algún dios sanguinario, y esas rayas que encorsetan su fama. De hecho, fíjate, al momento yo de estar como buscando información para poner estos ejemplos, me topé ya con el texto completo, que de hecho son 2 parrafitos más. Y te acuerdas que era lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, de cuál fue el límite que yo me fijé, por lo menos para este curso, de qué tanto se puede poner, y te decía yo el poema completo, ¿no? Insisto, aunque el poema del tigre que viene en el manual de zoología de José Emilio Pacheco es muy cortito, o sea, realmente yo sí lo pensé así como sí pasa. No sé, sí lo puedo colocar dentro de esta conferencia, pero también de repente algo de intuición y emoción me avisó como de, o sea, sí está bien, pero también hay una parte que podría dudarse, así como, es que estás colocando el poema completo y además en este webinar, independientemente de que lo quieras comercializar, bueno, no sino que se trata de te voy a decir un gancho, bueno, sí, un gancho, un puente para vender un segundo producto, porque este es gratuito, uno se podría meter en problemas. Y era lo que te decía, cuando tengas la duda de emocional o intuitiva que dices, híjole, como que aquí podría meterme en problemas, no lo hagas, ¿no? O sea, como realmente de repente yo sé que estos procesos pueden ser muy seductores, como de, mira, el poema completo es muy pequeño, o sea, realmente, porque digo, son dos parrafitos más, ¿no? Y uno podría decir como que sí pasa, o sea, no me estoy, como dicen, fusilando el libro completo, pero el poema es muy cortito, ¿lo dejo, no lo dejo? Y uno dice, mira, mejor no le busco y dejo nada más el fragmento. Ahora bien, este poema, como te iba diciendo, como te iba comentando, desde luego que le estaría dando, sería un recurso dentro de mi cuento o ensayo sobre bestiarios o animales fantásticos. Bien, insisto, es un recurso de apoyo nada más. Creo que ha quedado claro, ¿no? De repente uno no dice las cosas exactamente como las quiere decir, pero está dicho. Bueno, vamos a un segundo ejemplo. Nuevamente pensamos que estoy escribiendo un cuento, ensayo o novela sobre bestiarios o animales fantásticos. Los bestiarios son colecciones de animales reales o imaginarios que se escriben desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, estoy desarrollando, vamos a pensar, no lo tengo aquí, pero vamos a pensar que estoy desarrollando mi propuesta, mi cuento, etcétera. Y de repente, para apoyarme la información o colocar como ejemplo, como te decía, yo quiero colocar un texto de José Emilio Pacheco, coloco nada más un párrafo para no meterme en problemas. Pero vamos a pensar que además de José Emilio Pacheco estoy citando a Claudio Liano, a Juan José Arriola, que tiene por ahí otro libro sobre lo mismo. En fin, hay distintos autores. Vamos a pensar que voy a colocar 10 autores. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en algún momento pensemos que también voy a colocar
información sobre este libro de Harry Potter. Exactamente Harry Potter, de hecho son los animales fantásticos, se van a encontrarlos de J.K. Rowling. Y me voy al basilisco. Vamos a pensar que estoy escribiendo un bestiario de seres fantásticos y me voy al basilisco. Estoy yo desarrollando mi texto y de repente como apoyo quiero citar o incluir información te digo, no es Harry Potter exactamente, ¿no? Pero sí de J.K. Rowling, ¿no? Y entonces incluyo esto. El primer basilisco del que hay constancia fue creado por Herpo el Loco, un mago tenebroso de Grecia que hablaba parsi. Después de muchos experimentos, Herpo descubrió que de un huevo de gallina incubado por un sapo salía una serpiente gigantesca dotada de poderes extraordinariamente peligrosos. Bueno, dejo hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Que de repente, te digo, no tengo aquí libros, o sea, no lo voy a poner evidentemente, pero ¿qué pasa si yo incluyera como los 2 parrafitos más que contiene este texto de J.K. Rowling? Insisto, emocionalmente, ¿no? O sea, pero eso no es válido en lo legal, o sea, creo que todavía hasta se podría poner completo. No, pero mejor acá, insisto, cuando se está tratando como de leyes, mejor no buscarlo, mejor no buscar como de preferencia, ¿no? O sea, no buscar como esos resquicios, esos espacios a donde uno podría dudar y podría llegar si un segundo o un tercero y pues ya como colocarnos un problema legal. Insisto, mejor ante la duda no hacerlo. Mejor colocar únicamente un fragmento, insisto, y así nos quitamos de problemas y nos ceñimos propiamente al hecho de para qué sirven pues son citas textuales, ¿no? Y que sirven, insisto, como apoyo, que era lo que te estaba comentando. Déjame regresarme acá, no, ya sé, aquí, ¿no? Y que esta es una de las 2 grandes enseñanzas que me gustaría compartir para este webinar. Básicamente emplear o citar un fragmento importante de la obra de otro autor y presentarla como tuya o incluirla dentro de tu trabajo. Cuando estemos infringiendo esta cosa, este elemento nos podremos estar metiendo en problemas legales. Insisto, esa sería la primera, como solo colocar un fragmento pequeño o una muestra del texto al que nos estamos refiriendo. Y en ese sentido, ahorita lo voy a adelantar, y en ese sentido, como te decía, la idea no es como copiar y pegar nada más porque sí, sino utilizar las ideas, los textos de otros autores como muestra, como apoyo para desarrollar nuestro propio texto. Esa es la gran primera cuestión que me gustaría compartirte. Bueno, volviendo al tema del segundo ejemplo, te decía ya que esto tú lo podrás ver en tu libro de Harry Potter, de los animales fantásticos. El texto del basilisco es un poquito más amplio, de hecho tendrá 2 o 3 párrafos más o menos como el que estoy colocando acá, pero insisto, como para mejor no meterse en problemas, colocarse una muestra y así nos ceñimos al hecho de que las citas textuales de otros autores funcionan únicamente como apoyo. Bueno, llegamos ahora sí a la segunda de las cuestiones. Ahí me estoy moviendo, déjame cambiarme para acá, por cierto, tantito. Llegamos a la segunda de las cuestiones que quería comentarte para este webinar, ¿no? Y que también, que ahorita no estás pagando por esto, esto es gratis, esto se comparte con mucho gusto, pero llegamos aquí a la segunda de las cuestiones importantes. El tema de los derechos. Hay 2 tipos de derechos, uno son los morales y patrimoniales. Ahorita te explico qué onda con esto. Los derechos patrimoniales permiten a los titulares de derechos percibir una retribución económica porque terceros utilicen sus obras. Los derechos morales permiten que el autor o el creador tomen determinadas medidas para preservar y proteger los vínculos que los unen a sus obras. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Déjame regresarme mi camarita para acá, ahorita que ya leímos la definición. Muy sencillo, los derechos morales se van a referir a estos derechos inalienables que tú ya tienes como autor, es decir, como pensemos en Bram Stoker y Drácula. Es decir, aunque ahorita ya pasaron más de 100 años de la muerte del autor, que eso también lo vamos a ir viendo en el curso, y que cualquier persona puede utilizar de manera libre este texto, los derechos morales nos están marcando que independientemente de esto, o sea, el autor es Drácula. Insisto, ese es inalienable. Inalienable quiere decir que ya no se puede modificar, ¿no? Igualmente, o sea, si nos vamos a revisar a Cervantes, a Shakespeare, aunque ahorita ya se puede explotar su obra de manera libre, los derechos morales les pertenecen a ellos, aunque estén ya fallecidos, ¿bien? Ahora bien,
Fíjate, aquí hay una diferencia importante. Los derechos patrimoniales se van a referir a la capacidad de explotación comercial que tiene la persona sobre esa obra. Es decir, como te digo, de manera general, o sea, lo que se está manejando ahorita en derechos de autor es que pasados 100 años de la muerte del autor, ya cualquier persona puede explotar de manera libre esa obra, o sea, literaria, artística en general, musical, etcétera. Pero también es cierto que mientras están pasando esos 100 años, hay gente que, o sea, que puede tener los derechos de esos autores, ¿no? Y si no, pues puede revisar a Tolkien, que por ahí creo que su hijo fue el que se quedó con los derechos del Señor de los Anillos y de todo eso, y que a su vez, por ejemplo, esto incluiría otras, ¿cómo se dice? Como otros formatos de explotación. O sea, además de los literarios, para esta onda que ahora llaman mercadishing, ¿no? Como hacer, no sé si así se pronuncia, pero hacer juguetes, playeras, ropa, los derechos cinematográficos, o sea, como propiamente los derechos, insisto, sí literarios, pero como todas las derivaciones que eso implica. A eso se refieren los derechos patrimoniales. Y te estaba contando el caso de Tolkien, pero igual sucede, por ejemplo, con Jung. Digo, yo soy psicólogo de formación, ya después hice maestría en literatura y todo esto, pero pues dentro de este camino me encontré a Jung y sí, ahorita, por ejemplo, no, digo, yo no conozco exactamente el documento, pero sí he visto, o sea, que lo manejan como los herederos de Jung, ¿no? Entonces, así nos podríamos ir con distintos ejemplos de personas que ya fallecieron, pero sus familiares o alguna persona en especial se quedó con estos derechos patrimoniales que, insisto, son los derechos de explotación. Y fíjate, justamente ahorita me estaba acordando precisamente de Borges, ¿no? O sea, falleció, no han pasado los 100 años de su muerte, pero María Kodama, que era bueno, creo que todavía anda por acá, ¿no? Su viuda se quedó con ellos. Pero igualmente va a suceder, por ejemplo, te digo, con J.K. Rowling, o sea, cuando fallezca, que bueno, pues esperemos que no sea pronto, o sea, seguramente si ella deja testamento, pues habrá alguien que se va a quedar con los derechos pues como de toda esta saga literaria y de la posibilidad de explotarlo en todos los formatos que ahorita estamos comentando y de los que surjan después, ¿no? Así que bueno, pues esta sería, te digo, básicamente la diferencia entre estos dos tipos de derechos. Recuerda, morales, que son inalienables al autor, o sea, como ya Bram Stoker escribió Drácula y eso no se puede cambiar, pero, por ejemplo, muchas personas, dado que ya pasaron más de 100 años, podrían tener los derechos patrimoniales, es decir, el derecho de explotar libremente esa obra. Bueno, ya finalmente te digo, aquí guardando las distancias con Bram Stoker y todo esto, por acá tengo yo un ejemplo propio de fanfiction, ¿no? El Capitán Oscuro, que es un cuento que puedes consultar acá en Me Gusta Escribir. Voy a dejar el vínculo, ¿no? En la plataforma donde se quede esta presentación para que puedas consultar este cuento si tú quisieras. Y que trata, este cuento que trata básicamente sobre personajes de videojuego muy conocidos que tienen por ahí alguna aventura heroica, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y finalmente, como te estaba comentando, ahorita este webinar fue gratuito. Las dos enseñanzas más importantes que tuvimos el día de hoy fue, como te decía, no se pueden colocar fragmentos importantes, esa es la primera, no se pueden colocar fragmentos importantes de una obra de terceros. Segundos o terceros, salvo que ya hayan pasado más de 100 años de su muerte, ¿no? Es decir, como si está vivo, si acaba de fallecer recientemente, o sea, no te metas en ese problema. Insisto, coloca fragmentos, porque eso es también muy importante, o sea, de preferencia, por ejemplo, en el caso de poemas, no coloques poemas completos, insisto, salvo que sean muy breves de 2 o 3 líneas, pues ahí sí habría que colocarlo, pero insisto, la otra cuestión que se está manejando acá es, además de lo legal, hay una cuestión como muy intuitiva, muy humana que nos dice como no coloques el poema completo. Y aún así, cuando los derechos se encontraran libres, una pregunta que vamos a estar viendo dentro del curso, insisto, independiente de esto, es como de ¿para qué quieres colocar el poema completo? Es decir, más allá de la cuestión legal, insisto, que no la podemos saltar, la pregunta a hacernos dentro de estos terrenos es ¿para qué quieres el poema completo? Es decir, como ¿qué está necesitando tu proyecto?
o cuál es la capacidad que uno no ha desarrollado para colocar palabras de otros o de otro con lo que yo podría decir. E insisto, no se trata de hacer menos a nadie, que quede claro. Desde luego también hay una serie de estrategias, de habilidades que tú tendrás que desarrollar como escritor, ¿no? Hombre o mujer, para que, insisto, la información que nos están dando de otros sea un recurso, un referente. Insisto, hay técnicas, formas, hay distintos recursos, además de propiamente citar de manera textual la información, es decir, existe como la paráfrasis, el resumen, se puede dar nada más el título de un libro, el nombre de un autor, es decir, como hay distintas técnicas, insisto que si el proyecto nos los está pidiendo, puede como catapultarnos a información sin que de manera necesaria coloquemos, por ejemplo, todo un poema. Entonces, todo esto lo vamos a estar viendo dentro del curso, que ahorita no está grabado, lo estoy preparando, pero lo tengo que hacer así, que más o menos va a tener un precio de entre 400, 600 pesos mexicanos, no más. Ya no puedo pedir más porque realmente son cuestiones como muy técnicas, muy puntuales que además todos necesitamos, insisto, no puede costar más. La duración aproximada va a ser de 1 hora y media, o sea, más o menos, yo le estoy calculando porque, o sea, ya tengo yo mi lista de contenido de los puntos que vamos a ver, con ejemplos muy puntuales como los que estuvimos viendo acá, y tío, más o menos esas van a ser las condiciones. Un precio de entre 400 y 600 pesos mexicanos, 1 hora, 1 hora y media más o menos de duración, y dependiendo de la plataforma en la que lo vaya a guardar, muy probablemente va a ser Hotmart. Vas a tener además 7 días de garantía. Esto quiere decir que, por ejemplo, o sea, tú compras el curso, lo empiezas a ver, e incluso lo puedes terminar, pero algo no te convenció, dices, oye, ¿sabes qué? Como que no era lo que yo estaba esperando, o simplemente, sí, no me convenció. La razón que tú me digas, ahí dentro de la plataforma tú puedes pedir tu reembolso dentro de los primeros 7 días, que es lo más probable que vaya a colocar, y la plataforma te regresa tu dinero. Así que bueno, esta te digo, es la invitación propiamente de este curso que vamos a tener, lo voy a dar todo yo. Voy a dejar, o sea, además de las clases en video, voy a dejar por ahí, como te decía, un par de recursos sí escritos, ya propiamente sobre la parte de la Constitución mexicana, que es la que nos está marcando lo de los derechos de autor, y por ahí algún otro documento relacionado con esto, te digo, sobre todo con la parte legal. Así que bueno, si te sirvió este webinar, pero quieres saber un poco más acerca de cómo manejar la información que estás colocando de otros autores dentro de tu texto, te espero en este curso que se va a titular Derechos de Autor y Creación Literaria. Y era lo que te estaba comentando, ¿no? Ya comentamos, mira, me voy a regresar hasta el inicio. Espérame, aquí está. Vimos todos estos elementos de forma negativa, ¿no? No peyorativa, es decir, como todo lo que no se puede hacer, no colocar poemas completos, no canciones completas, pero lo que vamos a estar viendo en el curso es como, digamos, la contraparte de esto. Es decir, como, oye, yo sí quiero colocar un poema dentro de mi cuento, de mi novela, o me interesa colocar información de esta canción, o sí incluir personajes de otras novelas, autores, etcétera, e incluso marcas, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, tengo preparado un ejemplo de Stephen King muy puntual, pero que espero que nos aclare este tema. O sea, por ejemplo, Stephen King constantemente dentro de sus novelas cita marcas o nombres de coches, ¿no? Ford o no Corvette, o sea, porque yo no soy muy bueno en lo de los coches, pero sí te cita, por ejemplo, Ford o el nombre de determinado coche, pero los utiliza de manera incidental. Esto lo vamos a estar viendo de manera puntual en el texto, para que quede como lo más claro posible, porque también se trata mucho de medirle, ¿no? O sea, de repente si también la gente se da cuenta de que la gente que tiene los derechos, ¿no? Se da cuenta de que no es como a la mala y de que lo estás utilizando, insisto, como referencia. O sea, normalmente no te vienen a buscar. Pero insisto, cuando uno se empieza a meter estos terrenos como de, oye, estás colocando el poema completo y a lo mejor no fue tu intención, sí hay gente, ¿no? O sea, que puede dudar, si no de tu benevolencia, pues sí como de la intención, ¿no? O del hecho, insisto, sobre todo de que se está comercializando con un
recurso que no nos pertenece, insisto, porque es la parte más importante de esto, al final, bueno, o en un plano muy material, que cuando se está comercializando con información de otros, el tema se pone ahí como delicado, ¿no? Bueno, te estaba mencionando el tema de las marcas, o de utilizar otros personajes y demás, que lo vamos a ir viendo con ejemplos dentro del curso. Este tema del fanfiction, ahorita yo lo mencioné muy rápido, pero también vamos a mencionar algunas posibilidades que tenemos al emplearlo, ¿no? Es decir, como tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero escribir, tengo escrito, o voy a terminar algún texto o cuento a donde sí metí marcas, personajes y de todo, y realmente ahí sí ya no le puedo cambiar. Bueno, vamos a ver un poquito más cómo manejarlo, te digo, preferentemente va a ser en internet, te digo, lo vamos a ver más a detalle en el curso, pero cómo le vas a hacer, le pongo mi nombre, no le pongo mi nombre, cómo lo publico, dónde, ahí lo vamos a ver de manera puntual. Y bueno, hay algunas cuestiones, déjame ver, sobre todo las que tienen que ver con las que están marcadas del lado derecho, aquí en otros, comercializar las ideas y presentarlas como tuyas. Bueno, esto, pues básicamente ya lo vemos aquí, no nos vamos a extender tanto. Registrar una marca, personaje de otra persona. Bueno, también ahorita mencionamos lo que no se debe de hacer, pero realmente dentro del curso ya no me voy a detener tanto aquí en el tema de indautor, o sea, sí lo voy a mencionar, ya no lo voy a explicar tanto, no tendría mucho caso porque realmente, o sea, realmente es un trámite, ¿no? O sea, como no tendría, insisto, mucho caso como detenerme en, mira, tienes que ir a la oficina, ¿no? Y llevar determinados papeles porque, insisto, al final son trámites y las instituciones, insisto, en este caso en el autor, te están marcando de manera muy puntual, como lleva 2 ejemplares, venta al día, o ahorita que es por internet ya te lo piden con, por ejemplo, con tu e-firma, ¿no? Sube a internet tus dos ejemplares, ten tu e-firma, etcétera. E insisto, son cosas como digamos hasta cierto punto mecánicas y que realmente pues son en algún punto como cualquier otro trámite, como sacar tu INE, tu pasaporte, etcétera. E insisto, sí lo voy a mencionar, ya no me voy a detener tanto porque el curso es más sobre creación literaria y derechos de autor, es decir, cómo podemos manejar esta información de terceros que queremos incluir dentro de nuestra propia obra. Así que bueno, básicamente eso es lo que vamos a estar viendo. Déjame llegar hasta acá. Bueno, te digo, mi ejemplo específico, te digo, por si lo quieres leer, te digo, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo en el curso. Insisto, sobre el precio, te digo, ya no le puedo subir más porque el curso no es tan amplio y además de repente estas son herramientas que todos necesitamos. Es decir, lo que vamos a estar teniendo aquí es una unión como de la parte legal o hasta los límites que nos está marcando la parte legal, pero como yo sí puedo utilizar todos estos recursos de manera creativa. Básicamente eso se va a tratar el curso, así que bueno, si te gustó, si te sirvió, yo sé que de repente esto puede ser pesado y algunos no somos los mejores maestros, pero tener la información y los ejemplos de cómo se puede hacer. Así que bueno, insisto, si te gustó, si estás interesado en saber un poco más de esto, te espero dentro del curso. Voy a dejar los enlaces abajo de este video para que te puedas inscribir. Va a ser un curso que tú puedes tomar en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, literal, donde tengas una computadora con internet. Es de autoestudio, tengo 1 hora y media más o menos de contenido. Y bueno, si es así, pues te agradecería. Yo muy gustoso de recibirte, aunque sea de manera asincrónica dentro de este curso. Y sobre todo, espero que te haya servido lo que vimos el día de hoy y nos estaremos viendo después. Lee mucho y escribe mucho.